Hola, vamos a hablar en este vídeo de Saca tu voz de los trastornos alimentarios y su relación con el maltrato y con el abuso sexual infantil. Trastornos alimentarios, anorexia, bulimia y el trastorno por atracón. Os voy a explicar o os voy a contar un poquito lo que dice la literatura, pero os voy a compartir primero lo que yo viví respecto a estos trastornos de alimentación, ¿no? Eh, Creo que ahora se habla muchísimo de esto y bueno, desde hace ya bastantes años, pero cuando yo era jovencilla, o sea, cuando yo tenía 16, 17, 20 tal, yo lo había vivido muy de cerca, uno de estos trastornos en mi familia, pero era algo súper puntual y yo era una niña de mi clase, también me acuerdo, pero era algo muy, muy puntual, no era algo de lo que se hablaba con normalidad ni abiertamente, ¿no? Yo tuve los primeros trastornos a los 16, 17. Eh, yo tampoco sabía muy bien por qué, de repente me entraba como una ansia tremenda de ponerme a comer dulce y cogía lo que fuera que hubiera en el armario de las galletas y me metía en el cuarto de baño, bueno, el que llamábamos en mi casa el cuarto de baño de invitados, y me ponía a comer eh, con muchísima ansia hasta que se iba calmando eso, ¿no? Y luego pues era una sensación de culpabilidad y sobre todo de complejo, yo me sentía en ese momento gorda, pues, con el atracón todavía peor, no voy a conseguir adelgazar, no voy a conseguir el peso que tenía antes y me agobiaba, pero no soy muy capaz de identificar qué era lo que disparaba eso, ¿no? O sea, no sé por qué me entraba ese ansia de repente de ponerme a comer, ¿no? Después de los 18 a los 20 y tal, pues yo estuve ahí con mi primer novio durante ese tiempo y yo recuerdo ahí más tranquila, o sea, no recuerdo estas ansias de repente de darme el atracón, ¿no? Y luego sí que me volvieron a los 21, 22, 23 con el mismo tipo de actuación, ¿no? De patrón, hacía lo mismo que os decía antes, ¿no? Ya digo, sin ser capaz de explicarme a mí misma qué sentía o qué me pasaba. Y además era curioso porque tampoco encontraba que hubiera ahí un problema en eso que yo hacía, en de repente atracarme a comer. Era como un recurso, supongo, en mi cabeza que lo necesitaba y punto. No me lo planteaba, ¿no? Si eso me iba a generar algún daño o no, ¿no? Después, a los 25, 26 20 o 24, 25, 26, yo ya no recuerdo, o sea, yo creo que estaba en ese sentido más tranquila y luego sí que me acuerdo que me entró, me iba a casar a los 29 años y unos meses antes, pocos meses antes, fue la primera vez que yo tuve como un ataque de bulimia, de ponerme a comer como antes, pero vomitar. O sea, me daba el atracón, pero después vomitaba. Y recuerdo que ahí sí que podía identificar más que era una sensación de miedo, de vértigo, de vacío, de algo fuera de mi control, ¿no? Lo que me llevaba a eso. Pero duró poco, o sea, yo recuerdo que fueron eso, pues unas semanas, un mes o dos antes de casarme, pero luego eso se quedó ahí, ¿no? Después tuve otro episodio de bulimia cuando estaba ya haciendo la terapia, ya había recordado los flashbacks del abuso sexual infantil, ya estaba en mi primera terapia con Isabel Serrano Rosa y, en un momento de la terapia, a lo largo de esa terapia que estaba haciendo, cuando yo vi a mi madre que no me creía lo que le había dicho del abuso sexual infantil, se me disparó ahí. Bueno, yo creo que fue de lo peor que pasé, de no encontrar consuelo y de sentir realmente muchísima, no sé, desamparo o soledad eh, y ahí estuve un tiempo. Lo que pasa que como tenía el apoyo de Isabel de
cada vez que sientas que vas a hacer eso, llámame, da igual la hora que sea. Recuerdo que esa frase se me quedó y me ayudó un montón. Me ayudó un montón a creo, salir relativamente rápido de ahí. Porque de verdad lo sentía como tengo a alguien, ¿no? O sea, tengo a alguien que me va a ayudar cuando yo tenga esta especie de caída, ¿no? Que es como caes en algo, ¿no? Como en un vacío, y te sientes ahí como perdido, como solo. Y recuerdo que eso de me puedes llamar cuando tú quieras, a la hora que sea, que yo estoy aquí, recuerdo que me sirvió un montón para parar estas actuaciones, ¿no? Y después, probablemente el peor periodo que recuerdo de la bulimia fue a los 46, 47, 45, 46, 47, porque no encontraba el modo de pararlo. O sea, yo ya había hecho la terapia de Isabel, había hecho la otra terapia que os conté en el vídeo de mis terapias en grupo. Y es lo que os decía, ¿no? O sea, yo después de haber hecho las terapias, yo ya me decía a mí misma, yo ya estoy curada, o sea, yo ya he sanado del maltrato, yo ya he sanado el abuso sexual, con lo cual cualquier otra cosa que me iba pasando, yo no le daba importancia porque yo decía, bueno, yo ya esto lo tengo superado. De modo que esto estaba en mi vida, la bulimia, conseguía ya digo, 46, 47, con episodios y además bastante frecuentes, pero yo no quería darle importancia, o sea, no quería considerar que eso era grave. Y seguía y seguía y seguía y cada vez era peor porque yo me notaba más las consecuencias. Claro, al ser más tiempo y más seguido, yo me notaba que yo no me encontraba bien de salud. O sea, yo me notaba muy floja, o sea, muy cansada, no tenía bien el estómago, me notaba a nivel físico como un desgaste, ¿no? De cuando te notas la piel o el pelo, ¿no? O tú poco sana. Y entonces me agobié, ahí sí que me agobié un montón. Pero ya digo, no era capaz de pararlo y tampoco era capaz de pedir ayuda, o sea, de hacer otra terapia, porque para mí yo ya había curado mis cosas, ¿no? Y entonces, bueno, no quería verlo, lo dejaba ahí como apartado, ¿no? Y lo cierto es que se fue como también este ansia desapareciendo cuando, no buscando terapia de la bulimia, sino buscando terapia de cuando murió mi padre, lo que os conté, ¿no? Y que sentí el acoso de mi familia encima y empecé la terapia del MDR. Algo debió ser lo que fue saliendo de ahí, que yo de alguna manera, como os decía también en el vídeo de El poder en ti, fui dándome valor, o sea, fui empezando a dejar de dar valor y tanto peso y tanto poder en mi vida a todo lo que la gente de mi entorno, mi familia y otras personas decían de mí, lo que consideraban de mí, lo que pensaban de mí, de lo que me acusaban. O sea, fui quitando el poder de ahí y poniéndolo en mí, o sea, empezándome de verdad a dar valor a mí misma, por quién era y por lo que hacía y no por lo que los demás pensaban de mí, ¿no? Entonces, ahí recuerdo que empecé a sentir paz, simplemente empecé a sentir eh, tranquilidad, eh, y creo que eso debió ser lo que fue haciendo que simplemente se me olvidara que estaba ahí esa respuesta automática de irme a comer como una loca y luego vomitar y luego seguir comiendo y volver a vomitar. O sea, algo debió pasar que, ya digo, esta sensación o este recurso que yo tenía, dejé de usarlo, ¿no? O sea, recuerdo que fue a partir de esa época cuando los 2020, 50, 51, 52, que eso se ha ido simplemente diluyendo. O sea, ya no está en mí esa respuesta automática, ¿no? Ya simplemente me sorprendo de decir, jo, ya no solamente no me sale, sino que no está presente en mi cabeza el recurso de tenerme que poner a comer como una loca, al margen de que luego vomitara o no, bulimia o trastorno por atracón. No, es que ya no me sale, ya no me nace el utilizar eso para tranquilizarme o para, no sé, para encontrar una salida a ese ansia o a esa angustia que tenía dentro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues me parece que son trastornos súper graves porque yo, por lo menos en mi caso, yo no era capaz ni de identificar bien claramente, ¿no? ¿Qué es lo que me pasaba para llegar a eso, ¿no? Yo, evidentemente, emocionalmente no estaba regulada, o sea, porque es que esto era así, o sea, no era
una causa que lo despertara, sino que yo podía estar bien, venir de dar clase o venir de hacer la compra y en 10 minutos de repente me subía un ansia, un algo, no sé, un vacío, ya digo, y era como, necesito, era probablemente pues a lo mejor llenarlo de comida, no sé, ¿no? Era una sensación bastante incontrolable. O sea, para mí la palabra es incontrolable, ¿no? Estaba fuera de verdad de mí el pararlo. Y ya digo, después de todos estos años y a día de hoy que ya ni me sale eso, y yo misma me sorprendo de, es que ya ni siquiera me apetece o tengo esas ganas constantes de comer dulce, ¿no? O sea, me sigue gustando el dulce, pero es algo que, bueno, pues a lo mejor una vez me como un helado o me como, yo qué sé, no sé, una galleta, pero no tengo ya ese ansia que tenía antes, ¿no? Así que, bueno, me pone muy contenta, pero de verdad reconozco que es algo muy, muy complicado porque yo creo que después de ir tratando un montón de cosas, eso ha ido desapareciendo, ¿no? Sobre todo, ya digo, creo que el poner el valor en mí, ¿no? El poner el poder en mí, el creer en mí, es lo que a mí al final me ha llevado a sanar esta parte, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me ha sorprendido un montón buscando en la literatura, en artículos científicos de la relación entre los trastornos alimentarios y el maltrato y el abuso sexual infantil, porque es algo súper estudiado, ¿no? Os he traído aquí unos cuantos artículos que os voy a compartir, pero hay muchísimo, pero muchísimo a este respecto, ¿no? Como os decía el otro día, lo podéis buscar vosotras mismas en Google Escolar poniendo, como os decía el otro día, los trastornos alimentarios, entre comillas, más abuso infantil y vais a encontrar un montón en español o en inglés, ¿no? Entonces os voy a ir compartiendo lo que he ido encontrando, como os decía el otro día, de artículos relevantes, Q1, cuartil 1, o sea, muy bien posicionados entre artículos de su categoría. Y os lo voy a ir explicando un poquito, ¿vale? Bueno, este artículo es de 2023 y habla de cuáles son los mediadores entre el abuso sexual y los desórdenes alimentarios severos. Un estudio de comparación entre casos y controles en pacientes sin tratamiento previo, ¿no? Entonces dice, el objetivo del estudio es el abuso sexual se asocia con trastornos alimentarios de gravedad, o sea, es algo que ya está aceptado, reconocido como tal, estudiado y aceptado, pero dice, sin embargo, los mediadores psicológicos de esta asociación han recibido escasa atención en la literatura. O sea, ¿qué es lo que psicológicamente pasa para que el abuso sexual acabe derivando en trastornos alimentarios, ¿no? Entonces dice, el método, bueno, pues como os decía, evalúa el papel mediador del desajuste psicológico, de la alexitimia. La alexitimia es no soy capaz de describir qué siento, ¿no? Y la autoestima en la relación entre el abuso sexual y la gravedad de los trastornos alimentarios. Y usaron una muestra de 134 pacientes que tenían un desorden alimentario y otros 129 pacientes que no, que eran controles sanos, ¿no? Y entonces lo que resulta del estudio es que en el grupo de los trastornos alimentarios la gravedad de los participantes que habían sufrido abuso sexual estaba mediada por un mayor desajuste psicológico y alexitimia. O sea, las personas que habían sido abusadas sexualmente tenían o habían generado en ellas un mayor desajuste a nivel psicológico y la alexitimia que finalmente generaba ese trastorno alimentario, ¿no? Entonces dice que, bueno, pues que esos hallazgos del estudio están apoyando la hipótesis de una relación relacionada con el trastorno entre el abuso sexual y la lexitimia y la inadaptación psicológica, que a su vez influye en la gravedad de esos trastornos alimentarios, como os contaba, ¿no? Con lo cual, claro, esto es muy interesante para los psicólogos porque el objetivo terapéutico de la alexitimia y de la inadaptación psicológica puede llevar a mejorar ese trastorno alimentario, ¿no? Igual que yo os decía antes, yo no sé qué tecla he tocado o se ha tocado en las terapias que yo he hecho para que esto haya desaparecido en mi vida,
Bueno, pues aquí nos están dando unas claves, ¿no? O sea, si la alexitimia y la inadaptación psicológica pueden ser las vías que acaban generando ese trastorno, si como psicólogos tratamos la alexitimia y la inadaptación psicológica, podemos mejorar el trastorno alimentario, ¿no? Con lo cual me parece muy interesante. El siguiente artículo dice, bueno, trata los desórdenes alimentarios en la raíz del trauma, ¿no? Y este artículo no me dejaba acceder al contenido tal cual del artículo, pero por lo menos en lo que muestran respecto a lo que significa el trastorno alimentario y su relación bueno, el abuso infantil, creo que es interesante porque es bastante aclarador, ¿no? Entonces, lo primero que dice, bueno, trastornos de la alimentación se consideran la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Y dice que son afecciones psiquiátricas graves que se caracterizan por consumir excesivamente, en el caso de la bulimia y del trastorno por atracón, o insuficientemente, en el caso de la anorexia, alimentos y suelen ir acompañadas de alteraciones en la imagen corporal. Claro, yo lo que he visto muy de cerca en mi vida de la anorexia es una tremenda pérdida de peso, acompañado de, por más que pierda peso, yo me sigo viendo gorda. Mientras que yo lo que he vivido en mí de el trastorno por atracón y de la bulimia era con el trastorno por atracón, después de darme el atracón, era la angustia de todavía voy a estar más gorda de lo que estoy. Con lo cual, de nuevo, la angustia del complejo de estar gorda todavía era mayor. Y con la bulimia era el vomitar es mi recurso para que por lo menos luego no tenga la consecuencia de engordo por el atracón que me he dado, ¿no? Entonces, desde luego, yo creo que está acompañado de eso, ¿no? De la alteración de tu imagen corporal. Dice que se asocia con una comorbilidad médica y psiquiátrica sustancial, o sea que a la par de este trastorno alimentario hay otros trastornos psicológicos o hay otros trastornos de otras enfermedades en paralelo, ¿no? Que conllevan a unas tasas de mortalidad más altas, una de las tasas de mortalidad más altas de cualquier enfermedad mental, en parte debido al mayor riesgo de suicidio. A mí esto me parece súper importante que quede aquí plasmado de esta manera tan clara, porque me alegra mucho ver un montón que haya a día de hoy de asociaciones, tanto relacionadas con el maltrato infantil como con maltrato de adulto o abuso sexual infantil, abuso sexual en adultos, violaciones, de un montón de asociaciones que ponen a la mano de cualquier afectado un teléfono. Un teléfono al que yo en cualquier circunstancia al que puedo llamar, que voy a encontrar a alguien detrás, que voy a encontrar a alguien que me ayuda. Porque ya digo, a lo largo de todos estos años, de este proceso que he vivido, o sea, probablemente la palabra que más presente ha estado en mi vida es la palabra soledad. O sea, la palabra soledad. O sea, me siento tan solo en esto que estoy viviendo que un recurso es el suicidio. O sea, de manera absolutamente clara y dolorosa lo digo, ¿no? Entonces, el tener esos teléfonos, ¿no? Que cada vez haya más teléfonos que te ponen a la mano, un montón de asociaciones para decirte estoy aquí, ¿no? Estoy aquí si me necesitas y vas a encontrar detrás del teléfono una voz que te va a acompañar, que te va a ayudar, que te va a apoyar. A mí me parece absolutamente básico, ¿no? Dice, como la adolescencia representa un periodo de riesgo clave para el desarrollo de estos trastornos, cosa que creo de verdad sin duda, las intervenciones dirigidas a este rango de edad o que podrían adaptarse a él son de vital importancia. Totalmente de acuerdo. Dice, las probabilidades de tener un trastorno alimentario son 3,21 veces mayores entre individuos que sufrieron abuso infantil en comparación con individuos que no sufrieron abuso. Entonces el estudio pues, apoya lo que ya se ha dicho, ¿no? Al respecto de la relación entre el abuso infantil y los trastornos alimentarios, y dice que los trastornos alimentarios están relacionados con el maltrato, tanto sexual como físico, pero podrían estar más fuertemente conectados con el trauma emocional. Esto es muy interesante porque en otro artículo que os voy a enseñar más adelante dice que la vía a través de la que el maltrato infantil acaba derivando en el trastorno alimentario es el trauma emocional, es el abuso emocional del niño, ¿no? Bien, otro artículo de 2022 dice la exposición al trauma y los desórdenes alimentarios
resultados a partir de una muestra representativa a nivel nacional en Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí dice, la agresión sexual, el abuso infantil y los combates, guerras, se han relacionado con los trastornos alimentarios, pero, cosa, ya digo que la dan por aceptada, pero se desconoce si el trauma no interpersonal, o sea, un trauma que puede sufrir, por ejemplo, por un desastre natural, también se asocia a estos trastornos. Es decir, yo sufro un trauma por una inundación, por un incendio, por un terremoto, si eso puede acabar derivando también en mí en un trastorno alimentario, ¿no? Entonces, bueno, utilizaron como método una regresión multinomial para examinar la asociación del diagnóstico del trastorno alimentario a lo largo de la vida con el tipo de trauma que se había dado, ¿no? Si el trauma era sexual interpersonal, era otro tipo de trauma interpersonal que no fuera sexual, fuera a través de guerra, combate, o bien a través de un trauma no interpersonal, a través de, ya digo, pues por ejemplo, quien sufre un desastre natural o un accidente de tráfico, ¿vale? En un conjunto de datos representativo a nivel nacional de adultos estadounidenses en modelos bivariados y multivariables, ¿no? Entonces dice, entre los resultados, el trauma interpersonal sexual se asoció significativamente, o sea, el abuso sexual infantil, entre otros, se asoció significativamente y positivamente con anorexia y con trastorno por atracón en modelos bivariados y multivariables. Y en el multivariable dice que solo se encontró que el trastorno por atracón estaba igualmente asociado tanto con traumas sexuales interpersonales, otros traumas interpersonales y con no interpersonales. Por tanto, el trastorno por atracón parece, digamos que es el recurso al que más tiende nuestra mente, ¿no? Cuando sufre cualquier tipo de trauma, sea sexual, sea otro tipo de trauma entre personas o sea un trauma que no ha sido entre personas, ¿no? Y finalmente dicen que estos resultados indican una fuerte asociación positiva entre el trauma sexual y los trastornos alimentarios. Otro artículo de 2021 dice la conexión que existe entre el maltrato infantil y la psicopatología del desorden alimentario, un estudio de análisis de red en gente con bulimia nerviosa y con trastorno por atracón. Y dice, las experiencias de maltrato infantil se asocian con mayor riesgo de trastornos alimentarios. Pero las vías psicopatológicas que promueven esta asociación en personas con bulimia y en personas con trastorno por atracón están poco investigadas, como os decía antes, ¿no? O sea, ¿qué sucede entre medias, ¿no? ¿Qué sucede entre haber sufrido maltrato y acabar teniendo ese trastorno? ¿Qué media psicológicamente para que se llegue a eso, ¿no? Entonces utilizaron en el estudio 181 personas con bulimia y 144 con trastorno por atracón. Aquí os dice las herramientas que utilizaron a nivel psicológico y dicen que en los resultados, tanto en personas con bulimia como con trastorno por atracón, todos los tipos de maltrato infantil estaban conectados con la psicopatología del desorden alimentario a través del nodo del abuso infantil, del abuso emocional. O sea, yo sufro maltrato infantil, del tipo que sea, maltrato, abuso sexual, y el abuso emocional que conlleva ese maltrato o ese abuso sexual infantil puede derivar en un trastorno alimentario. Dice, no obstante, la asociación entre el abuso emocional y los síntomas específicos del trastorno alimentario fue diferente. En la bulimia tenía que ver con la ineficacia, mientras que en el trastorno por atracón tenía que ver con la impulsividad. Yo no soy experta, por supuesto, en psicología y seguro que un psicólogo explicaría muchísimo mejor lo de la ineficacia y la impulsividad. Desde donde yo lo he vivido o desde donde lo puedo entender, para mí la bulimia y la ineficacia para mí, yo como lo entiendo es como os decía antes, ¿no? O sea, la falta de valor que me doy, ¿no? O sea, probablemente el no sirvo para lo que se espera de mí, no llego a dar o no soy quien los demás quieren, ¿no? Así es como yo lo viví, como he sido consciente pasados los años de lo que yo vivía en esos momentos, ¿no? Y la impulsividad, yo lo que sé del trastorno por atracón es que eran emociones como una montaña rusa, o sea, ya digo, de repente estaba bien y de repente era eso, un miedo, un vacío que me llevaba al atracón, ¿no? Difícil para mí, la verdad, de explicarlo. Bueno, dice, a la luz de la literatura que muestra
que el abuso emocional tiene un papel conector entre el maltrato infantil y el desorden alimentario, también en la anorexia nerviosa. Los hallazgos de este estudio apoyan la idea de que también el abuso emocional transmite esa asociación. O sea, lo que viene a decir el estudio es, ya se sabía que entre el maltrato infantil y la anorexia mediaba el abuso emocional. Con este estudio también afirmamos que también media el abuso emocional en los trastornos alimentarios de la bulimia y del trastorno por atracón. Por tanto, en los 3 tipos de trastornos, al final lo que media es el abuso emocional, ¿no? Y el último estudio que os quiero compartir se llama la relación entre comer en exceso y el abuso infantil, llevado a cabo por miembros de la familia entre adolescentes chinos, ¿no? Dice lo que ya se sabe de la literatura. Se ha informado ampliamente sobre el efecto negativo de la relación madre-hija sobre las conductas alimentarias de las mujeres. Sin embargo, pocos estudios examinaron cómo las relaciones entre otros miembros de la familia y los niños podrían estar relacionadas con las conductas alimentarias de los niños, especialmente en el caso de los niños varones, ¿no? Que parece que en estos problemas, como he dicho en otros vídeos, parece que tendemos a pensar que son niñas las que lo sufren y también son multitud los niños que han sufrido estos traumas, ¿no? Entonces el objetivo era investigar si el abuso infantil por parte de miembros de la familia, padres y otros de la familia, está relacionado con comer en exceso. 4 niveles de trastorno alimentario, los síntomas, ¿no? Entre adolescentes chinos. Y lo que hicieron, la verdad es que impresionante la muestra, una encuesta transversal de 4.346 estudiantes de secundaria en China, ¿no? Y bueno, os dice aquí cómo realizaron el estudio, a través de qué método, para estimar la asociación entre el abuso infantil por parte de diferentes miembros de la familia y comer en exceso. Entonces concluyen que los niños y las niñas que informaron niveles más altos de abuso infantil perpetrado por su padre, madre y otros miembros de la familia mostraron niveles más altos de comer en exceso. De nuevo, igual que os decía antes, que parece que la cabeza se nos va a pensar cuando hablamos de maltrato, de abuso sexual tal, en niñas, e igualmente hay un montón de niños que lo sufren, también parece que nos creemos que el maltrato, quien maltrata o quien abusa, son hombres y también son mujeres, ¿sí? Y por tanto aquí nos afirma que pueden ser ambos, ¿sí? Los que acaban generando a través de la vía del maltrato esas conductas alimentarias, ¿no? En los niños. Hace una pequeña distinción entre niños y niñas al final en los resultados. Dice, los niños que sufrieron abuso infantil por parte de sus padres y por otros miembros de la familia tenían más probabilidades de comer en exceso. O sea, aquí dice, era más probable, pero para las niñas dice que es que fueron predictores significativos de comer en excesos. O sea, parece más evidente que en la niña eso acabe derivando en un trastorno alimentario que en el niño. O sea, el utilizar como niña el recurso del trastorno alimentario parece que estuviera como más a la mano, ¿no? Siendo niña que siendo niño, ¿no? Es todavía más probable que una niña acabe teniendo un trastorno alimentario que un niño, ¿no? Bueno, no os he querido ya poner más estudios porque no quiero que se me quede un vídeo muy largo y no quiero aburriros. Simplemente quería compartiros lo que la ciencia ya sabe al respecto y que creo que ayuda un montón tanto a los médicos como a los psicólogos a tratar estos trastornos y a intentar ponerles solución. Un abrazo.